Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola, bien. Hola, Hola, bien, ¿y tú? Bien. No sé si se acuerdan bien del documental respecto al caso de Stella Liddick versus McDonald's, pero igual les voy a hacer un pequeño resumen para que nos orientemos un poco. Este caso es del año 92, donde una mujer, Stella Liddick, compra un café en un autoservicio de McDonald's, iba en el asiento de pasajero en un auto que conducía a su nieto. Este auto no tenía posavasos, entonces ella, para poder echar el café y la crema, sujetó entre sus piernas el café y al destaparlo se le derramó en sus piernas. El café le produjo diversas quemaduras de tercer grado incluso. Entonces la familia escribe una carta a McDonald's para solicitar que paguen los gastos médicos y además que revisen su máquina de café porque lo hacía demasiado caliente. McDonald's ofrece pagar solo 800 de los $10.000 que había salido los gastos médicos. Entonces la familia no está de acuerdo y se inicia una demanda contra McDonald's acusándolos de negligencia grave porque la máquina estaba defectuosa. Finalmente, el jurado determinó que Estela era responsable del 20% de la culpa y McDonald's del 80% porque ya habían quejas previas respecto a esto y nunca lo habían solucionado. No sé qué opinan respecto al caso ustedes, no sé, Alexandra Eh, Martínez. yo opino que estaríamos ubicados en un caso de responsabilidad civil extracontractual por el hecho de que hay un daño ocasionado por el café, en este caso el café de McDonald's. En tal sentido, nos causaríamos en una negligencia y ante todo esto, dado lo problemática que presenta el nexo causal en el caso, si nos ubicamos, por ejemplo, en la teoría de la imputación objetiva, tendríamos que decir que a McDonald's aumentó un riesgo más allá de lo normativamente tolerable, pero por otro lado, Stella Liebrecht también aumentó el daño por el hecho de, bueno, fue parte de ese daño, partícipe del daño, por el hecho de que ella derramó el café que estaba a una temperatura extremadamente alta. Tal caso, si quisiéramos ver una indemnización, los perjuicios que ella podría demandar tendríamos que ubicarnos en una hipótesis de concausalidad, que nos dice el artículo 2330 que la indemnización debiese estar sujeta a reducción. Y en tal sentido, claro, pues todo esto de los daños se ubican en el artículo 2314 y en tal sentido tendríamos que decir que no todos los tipos de daños debiesen encausarse, sino se desquicia un poco la responsabilidad civil extracontractual. No sé tú, Florencia Ponce, ¿qué opinas de esto? Ya, yo opino que en este caso el requisito más importante para nosotras es el daño, ya que si consideramos que en materia extracontractual solo se pueden demandar los perjuicios directos previstos e imprevistos, yo creo que se pueden demandar los daños materiales, por las graves quemaduras que tuvo Estela, también los daños morales, porque incluso por un periodo de tiempo ella quedó discapacitada. Y según su familia, ella nunca volvió a ser la misma luego de este accidente. También el daño actual por la quemadura de tercer grado en su piel y el daño futuro, porque además esto le impidió seguir con una vida activa en su trabajo, que era la que ella llevaba antes de sufrir este accidente. Claro, si nos ubicamos en eso, tendríamos que ver los requisitos del daño, que serían que los cumpliría en este caso, porque es un daño cierto, real y efectivo. Hay una relación directa con el hecho ilícito, como lo mencioné, con la teoría de la imputación objetiva, porque McDonald's aumentó un riesgo más allá de lo normativamente tolerable al tener una alta temperatura. Los, los cafés también había previsibilidad porque obviamente era previsible que por dadas las altas temperaturas se ocurrieran estos daños, además que precedentemente habían habido una serie de casos que habían ocurrido lo mismo. También se cumple con el requisito de la subsistencia y aquí tendríamos que dejar de lado los daños punitivos y nada más centrarnos en el principio de la indemnización integral del daño y además la magnitud del daño, porque a la señora Liebrecht se le ocasionaron quemaduras de tercer grado, dado que a las altas temperaturas en un segundo provocan esa cantidad de daño. Entonces se cumplen todos los requisitos del daño expuesto y además podríamos decir que puede haber daño moral
un daño corporal o fisiológico, un daño estético por las quemaduras graves que sufrió y una pérdida de los placeres de la vida porque ella dejó de hacer muchas cosas que ella hacía anteriormente a que se ocasionaran los daños. Y todo esto sujeto al artículo 2320, a la reducción por la concausalidad. El artículo 2330, perdón, nos dice que la apreciación del daño está sujeta a reducción si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente, como mencioné, por la hipótesis de concausalidad, y al menos eso es lo que yo creo. ¿Qué opinas tú, Camila? Bueno, respecto a lo que resolvió el jurado, ellos inicialmente por daños compensatorios habían considerado $160.000 y por daños punitivos 2,7 millones de dólares, una cifra no menor, pero finalmente llegaron a un acuerdo y fueron $480.000 por daños punitivos. Y aquí hay una gran diferencia monetaria entre Estados Unidos y Chile porque aquí en Chile no se consideran los daños punitivos, porque habría un enriquecimiento sin causa. Entonces, y además no se busca ese carácter sancionatorio en ello. Respecto a la culpabilidad, la franquicia de McDonald's actúa con negligencia porque tenemos que considerar que ya habían 700 denuncias previas al momento que ocurrió este accidente de Estela y ellos no habían tomado ninguna medida respecto a esas quejas. Entonces se le podría imputar la negligencia grave y por lo que tendrían derecho a pedir indemnización de perjuicio. ¿Tú, Valentina Palma, qué opinas? Bueno, yo estoy a favor de este caso, ya que se determina de que Leibig habría sufrido quemaduras de tercer grado en alrededor del 6% de su cuerpo. Esto en las partes de las nalgas, ingles y muslos. Y en el 6% de su cuerpo habría sufrido quemaduras menores, correspondientes al 16% de su cuerpo. Producto de sus quemaduras, ella debió someterse a una cirugía de injerto y en este periodo de tiempo perdió 9 kilos, o sea, correspondientes al 20% de su masa corporal. Bueno, después de la instancia en el hospital que duró alrededor de 3 semanas, donde su hija la tuvo que cuidar, eh, pasó un periodo de 2 años, los cuales se mantuvo discapacitada. Bueno, en este periodo también la comienza a cuidar su enfermera interna, que la cuidaría hasta su fallecimiento, que sería el año 2004. Bueno, en este caso se acusa a McDonald's de ser enormemente negligente al preparar un producto que era inaceptablemente peligroso y elaborado defectuosamente. Para ello se argumentó que McDonald's no servía café caliente, sino que peligrosamente caliente. Eh, la política que tenía McDonald's era servir este café a una temperatura entre los 180 y 190 grados Fahrenheit, unos 90 centígrados. A esos niveles, el líquido puede causar quemaduras de tercer grado en menos de 10 segundos. Durante el proceso, McDonald's recibió alrededor de 700 quejas de clientes con quemaduras en la piel. Y desembolsó más de $500.000 en dichos casos. Y ¿Tú qué bueno, opinas, Camila, con esta finalizando lo explicación? anterior, gracias. Más que nada como que podríamos comparar así las dos partes. Por un lado tenemos, ya que se le acusa por parte de la señora Liebeck a McDonald's y que se dice que actuó con negligencia grave, que le causó todos estos perjuicios que recientemente enumeraron. Em, pero también es bien interesante lo que señala Alexandra, que es la hipótesis de concausalidad, donde podemos ver que, por un lado, tal vez no actuó como una persona normalmente diligente, se podría decir, la señora, y, o tal vez no, digamos que hay culpa en las dos partes. Entonces, ahí se aplicaría lo que conversaban hace poco sobre la reducción de indemnización, para que sea como que un poquito más equitativo, ya que, según lo que han hablado, se da también que ambos ocasionaron el daño, ambos, no sé, sufrieron perjuicio.